Listo, confírmame si ya puedes ver mi pantalla, porfa. Sí, lo veo perfectamente. Listo, listo. Entonces, bueno, hay algo que eh, voy a enseñarte hoy que es de las cosas también más sencillas que tenemos en tema de trading, el cual va de cierta manera de la mano ¿con qué? Con el tema de estructura de mercado. ¿Listo? Déjame busco algo de Forex. Listo, listo, listo. Entonces, mira, acá, bueno, igual estoy en temporalidad mensual. Lo que te quiero enseñar el día de hoy, que como te digo es algo súper básico, es el tema de Ujú, soportes y resistencias, pero no simplemente que estemos trazando líneas a lo loco, a lo largo y ancho del gráfico, sino que en verdad sepamos identificar cuáles son los puntos o las zonas que realmente son importantes dentro del mercado para analizar, ¿vale? ujú, Entonces, acá hay algo interesante. Bueno, un soporte y una resistencia no son más que zonas específicas dentro del mercado donde el precio tiene dificultad, ya sea para subir en el caso de las resistencias o para bajar en el caso de los soportes. ¿Listo? ujú, Normalmente o sea, las resistencias son los puntos que tenemos en las partes altas del mercado, como estas de por acá, por ejemplo, y los soportes son los que están en la parte baja, por ejemplo, este que está acá. Aquí, obviamente, no hemos mirado nada más dentro del gráfico, pero únicamente viendo esta partecita de acá, podemos ver que acá el precio sirvió como resistencia porque no permitió el precio subir a partir de esta zona, al igual que acá es un soporte porque el mercado inicialmente no permitió que el mercado siguiera bajando, ya hasta después que generó esta ruptura, ¿listo? Pero, ¿qué es lo más importante de este tema de soportes y resistencias? Hay algo que también le llaman key levels, déjame te lo escribo por acá, key levels, que son básicamente zonas de soporte y resistencia en el mercado donde el precio suele tener una reacción en contra del movimiento que está teniendo, ¿vale? Normalmente estos key levels, que como te digo, tú te vas a encontrar con un montón de nombres a los soportes y resistencias dentro del mercado, porque para todo creo que hay dos, tres, cuatro, cinco nombres, todos diferentes, pero significan la misma cuestión, ¿vale? Pero estos key levels no son más que zonas de soporte y resistencia, los cuales tienes que tener en cuenta, estos key levels no son más que zonas donde el precio tuvo reacción tanto al alza como a la baja. ¿A qué me refiero? Que sirvieron tanto de soporte como de resistencia ¿para qué? Para el precio, déjame cuadrar por acá. Eso. Esa sería como mi definición, por si acaso no es definición del libro, es mi definición. Los key levels no son más que zonas de soporte y resistencia en el mercado donde el precio suele tener una reacción en contra del movimiento que está teniendo, ¿vale? Ahora, bueno, esa es la definición genérica, le digo yo. ¿Tú cómo puedes identificar un key level o una zona donde funcionó como soporte y como resistencia? Es súper sencillo, mira, en temporalidad mensual tú puedes identificar algunos, pero sí te digo que en temporalidades más bajas se suele identificar un poco más fácil, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, déjame, vámonos a 4 horas nada más. Dejémoslo en diario para no irnos tan abajito. ¿Listo? Entonces, mira, ¿qué tenemos ujú. nosotros por acá?
que es lo que es la información que me está mostrando el gráfico en todos estos movimientos de acá. Vámonos más atrás a ver hasta dónde nos permite avanzar. Chun, chun, chun. No entiendo por qué acá se comenzó a mover de esta manera. Es como si se estuviera comiendo las velitas rojas. No entiendo por qué. Porque se ve feísimo esa cuestión. Vamos a ver. Chun, chun, chun. Por alguna extraña razón, a partir de por acá me comienza a mostrar solo las velas así. Entonces voy a omitir esta parte del gráfico. Entonces vamos a analizar a partir de esta zonita de acá. ¿Listo? Entonces, mira, estas zonas, lo primero que tú puedes hacer tranquilamente es únicamente buscar soportes y resistencias. Eso puede ser lo primero que tú puedes comenzar a hacer. Entonces, por ejemplo, una resistencia y un soporte no son más que las zonas tanto altas como bajas donde el mercado tiene un impedimento para continuar con su movimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá voy a trazar un soporte en este caso. ¿Por qué justamente en este pedazo? Básicamente porque acá me generó varios toques en esta misma zona y el mercado no pudo seguir con su movimiento a la baja, sino que por el contrario se devolvió y me comenzó de hecho a mandar impulsos al alza, ¿listo? Así tú debes comenzar a mirar el tema de soportes en esta parte de acá. Y las resistencias es la misma cuestión, solo que en la parte alta del gráfico. En este caso, esta zonita de acá se ve interesante. Esta zona, recuerda que son zonas, no es el precio exactamente ahí donde lo estoy trazando, sino haz de cuenta que sea una zona más o menos así, que esté, haz de cuenta, por ejemplo, acá desde el precio 1.25 con algo hasta el 1.27. O sea, estas zonas de soporte y resistencia justamente son zonas para que no te vayas a casar ¿con qué? Con un precio como tal, porque es una zona comprendida en eso, ¿listo? Entonces tú puedes comenzar así, trazando diferentes soportes y resistencias que tú vayas viendo dentro del mercado. ¿Listo? Por ejemplo, acá hay otra zona. Vale, aquí, vamos a ver, el soporte resistencia vendría a ser como un alto más alto, como, No, únicamente son zonas donde el precio no puede continuar con los movimientos. Te lo voy a graficar acá, ujú, como lo hice las veces anteriores. Mira. Tú ya sabes que estructuralmente el mercado suele estar haciendo esto, hasta que después cambia de tendencia y toda esa cuestión, ¿no? ujú. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del mercado, cuando el mercado hace todos estos movimientos y tantos otros que hace, el mercado nos deja algunas zonas donde el precio reacciona tanto al alza como a la baja. Por ejemplo, acá te estoy colocando estos dos puntos de acá. ¿Por qué te coloco Sí, estos dos puntos? Acá tenemos nuestra tendencia alcista, altos más altos, bajos más altos, consolidación en esta zona y posterior a eso, ruptura a la baja, alto más bajo, alto más bajo y toda esa cuestión. Pero, ¿qué se ve dentro de la estructura de mercado? Tenemos algunas zonas donde el mercado, en el caso de esta grafiquita acá que dibujé, tras esta línea de acá y esta otra de acá, que son soportes y resistencias. ¿Por qué? Si te fijas, en esta parte de acá, el mercado no pudo continuar subiendo. ¿Qué fue lo que hizo? Retrocedió. Chévere. En este impulso de acá, el mercado rompió y se fue al alza. Pero ¿a dónde se regresó el mercado? Justamente a la zona que ya había servido
acá anteriormente como soporte, como resistencia, perdón. Y ahora esta de acá está funcionando como un soporte. O sea, está reaccionando exactamente en la misma zona donde había reaccionado anteriormente. Posterior a eso, ¿qué me hace el mercado? Me genera el siguiente impulso al alza. Chévere, listo. Y ahí me sigue dando un tipo de estructura. ¿Por qué tracé justamente acá esa otra línea o ese soporte resistencia? Porque si te fijas, el mercado ya había intentado tocar acá, acá también estuvo cerquita, y adicional a eso, cuando el mercado rompió acá justamente en la misma zona donde reaccionó acá atrás, se devolvió a la zona donde ya había estado tocando en la parte de acá. Y si tú te fijas, ahorita te lo voy a mostrar en el mercado, cuando tú ves la estructura de mercado y te puedes dar cuenta que estos soportes y resistencias o estos key levels, como tú los quieras llamar, no son más que las zonas donde el mercado o rompe y se devuelve a retestear y sigue, o donde sencillamente tiene algún tipo de impedimento para seguir y sencillamente retrocede. Posterior a eso, bueno, chévere, se pegó este impulso para acá y así sigue con su tendencia normal, ¿vale? Eso es lo que significan estos soportes y resistencias dentro del gráfico. Si tú lo quieres ver con estructura de mercado, el mercado te lo va a dar así aproximadamente. Su estructura alcista, tutun, 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 se devuelve justamente en una zona X, se devuelve, después rompe y tú te vas a fijar que casualmente el mercado regresa justamente a la zona donde quebró la, la vez inmediatamente anterior. Tú vas a ver esto súper frecuentemente dentro del mercado, ¿listo? Ujú. Entonces, esta sería como la explicación general de cómo se ve esta cuestión dentro del gráfico, también metiéndolo con estructura de mercado, ¿listo? Vale. Ok, ok, déjame únicamente, vamos a borrar toda esta cuestión. Listo. Ahora sí, volvamos acá arriba al gráfico. Ahorita ten en cuenta que estoy en temporalidad diaria. Tú puedes tranquilamente comenzar a trazar eso desde mensual, pero obviamente dependiendo de la temporalidad también te va a dar información adicional, ¿no? Acá de momento lo que quiero que te fijes dentro del gráfico es en qué puntos el mercado comenzó a tener algún tipo de reacción. Yo te puedo llenar acá el gráfico de líneas, pero puede que no todas sean realmente útiles. Acá, inclusive en esta partecita de acá, te podría colocar otra, que de hecho vamos a hacerlo solo para que comiences a ver. Y así sucesivamente nos vamos a ir adentrando dentro del gráfico. Si tú te fijas, acá a pesar de que ya avanzamos bastantes semanas ahí atrás, tú te puedes fijar que el mercado regresa a esta misma zona, luego llega para acá, rompe, regresa prácticamente para la misma zona, baja, retestea en esta misma zona de acá. Entonces, si tú te fijas, el mercado lo que hace es romper esas zonas para seguir con su tendencia. En este caso, por ejemplo, acá podríamos colocar otro soporte resistencia. Bueno, en este caso un soporte porque está en la parte baja. ¿Por qué? El mercado no pudo continuar acá bajando. Intentó acá, tampoco pudo y acá estuvo cerquita, pero posterior a eso subió. Y si tú te fijas, el mercado donde se quedó consolidando, justamente ahí cerquita de esa zona que habíamos trazado anteriormente. Eso tú lo vas a ver todo el tiempo. Y estructuralmente tú puedes ver, por ejemplo, que el mercado te puede estar haciendo, vamos a colocarlo, vamos a poner nuestro punto X acá, entra acá, me sigue rompiendo, chévere, así me está generando, digamos que en la estructura de mercado acá en diario.
obviamente no está teniendo bueno, este de hecho será acá. Este de hecho no está teniendo los retrocesos 100% saludables, pero lo que quiero que te fijes es que el mercado en las zonas inmediatamente anteriores, donde pudo tener dificultad para subir o para bajar, como en este caso, son las zonas que el mercado comienza a romper para seguir con su estructura al alza. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en esta parte de acá, el mercado tuvo resistencia acá, retrocedió un poquito y luego, ¡pum!, rompió. ¿A dónde regresó? A la misma zona donde tuvo dificultad acá atrás para romper al alza. Y después sigue su movimiento. ¿Hacia dónde se dirige el siguiente? Se detiene justamente en la zona donde anteriormente en el precio ya había tenido reacción y se queda ahí como que consolidando un rato, y así sucesivamente tú vas a ver esta cuestión dentro del mercado. Y si tú te fijas, esas lineecitas que tracé por allá en el año 95, porque las tracé bien acá atrás, ahorita, justamente acá en el gráfico, por ejemplo, que estamos analizando ya 2008, 2009, si tú te fijas, esas zonas aplican en el futuro. Entonces acá lo que quiero que comiences a identificar es que el mercado siempre repite los mismos patrones. En este caso, ya sabíamos que teníamos en esta zona justamente una resistencia, la cual en este momento, cuando el mercado en esta parte del precio había quebrado esto al alza, regresó y justamente regresó a la zona donde habíamos dibujado esa resistencia que en este caso funciona como soporte. Entonces, estas zonitas de acá, por ejemplo, que ya hemos visto que me han funcionado tanto como soporte y como resistencia, son son esos key levels o esas zonas donde es más probable que el mercado pueda tener una reacción o un impedimento para continuar con su movimiento. Posterior a eso, el mercado, ¿qué hace? Si tú te fijas, se la pasa rebote acá, devuelva hacia acá, rebote acá, devuélvase, rebote, hasta que finalmente el mercado logra romper esa zona de ahí y hacia dónde se dirige. Casualmente se dirige hacia la siguiente zona que habíamos marcado hace décadas atrás. Y si tú te fijas, a día de hoy, bueno, estamos hablando de 2016, 2017, ¿no? Pero aún aún después de 20 años aproximadamente, sigue llegando a las mismas zonas donde anteriormente había tenido reacción. Entonces, si tú te fijas, se la pasa consolidando acá un buen rato. Posterior a eso, sube a la zona inmediatamente anterior de resistencia, no puede romperla, regresa a la zona anterior y se la pasa así hasta que el mercado ya tome una dirección puntual. Entonces, si tú te fijas, a pesar de que estas líneas yo las tracé únicamente mirando en el pasado, en el año cerca del 95, aún hoy en día esas zonas me siguen mostrando que son zonas importantes dentro del precio y en las cuales el precio sigue teniendo algún tipo de reacción. Si te fijas acá, el mercado no ha podido romper esta resistencia que tiene acá, o bueno, este key level. Pero, ¿qué es lo más importante de esto? Yo te podría llenar a ti, por ejemplo, en temporalidad de una hora, tal vez en 15 minutos, un montón de líneas acá. ¿Qué es lo más importante que tú tienes que identificar para que un key level en efecto sea eso y no una rayita más que tú graficas dentro del mercado? Si te fijas, mira, inclusive había trazado estas líneas mucho más atrás, mira, cerca del 88, en todo este pedazo de acá. ¿Qué es lo que tú tienes que tener en cuenta? Tienes que tener en cuenta que esa zona que tú acabaste de dibujar tiene tanto, ¿cómo decirlo? Como acción, como resistencia, como de soporte. ¿Qué quiere decir eso? Que sirvió tanto de soporte como de resistencia y por ende ha sido de impedimento para el precio tanto cuando fue a la baja y rebotó como cuando iba hacia el alza y también rebotó, no pudo continuar. Eso es lo más importante. Vamos a colocar como ejemplo, por ejemplo, esta de acá. Voy a colocarle a esta línea un color, no sé cuál sea este, pero le voy a dar OK. Mira, esta linecita de acá.
¿Qué tenemos inicialmente? Tun, tun, tun. Acá. Acá tenemos un primer toque. Acá, nuevamente sirvió como resistencia. Acá más adelante, nuevamente como resistencia. Acá, otra vez resistencia. Otra vez como resistencia. Resistencia. Entonces, mira, todo esto me muestra que sirve súper bien como resistencia en este caso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no permite al precio subir derecho y seguir con su tendencia, sino que lo mantiene ahí momentáneamente. ¿Listo? Aquí más adelante tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, acá llegó a la misma zona. Aquí más atrásito donde se quedó consolidando, justamente en la parte de ahí. Ahora, una vez el mercado llegó acá, intentó romper, no pudo, después rompió. Este retroceso lo tuvo prácticamente en la misma zona de ahí. Recuerda que se trata de zonas, no de precios. Y si te fijas, alcanza a llegar ahí, llega acá nuevamente, acá se queda consolidando y posterior a eso, ya mucho tiempo después, prácticamente 20 años después, el mercado llega nuevamente a tocarme en esas zonas de acá, justamente en esas zonas de ahí. Entonces, algo que puede ser súper básico, como aparentemente puede ser trazar solamente una simple línea, te puede dar a ti de cierta manera información valiosa para que a futuro tú puedas tener en cuenta y tener pues también algún tipo de confluencia adicional. Después de esto, ¿qué sucedió? Si te fijas acá, el mercado llegó justamente a esa misma zona y acá, a pesar de que no estuvo tan cerca, igual tuvo su reacción ahí cerquita. Entonces, cuando tú vayas a identificar este tipo de zonas, fíjate que sirvan tanto de soporte como de resistencia, porque yo te podría trazar aquí otro montón de líneas adicionales, pero no van a tener la misma asertividad o no van a tener la misma, digamos que fuerza, si lo quieres ver así, de reacción en el mercado, si no sirven tanto como soporte o como resistencia, ¿vale? Eso es algo que tú tienes que tener súper en cuenta. Listo, ahorita vamos a ver, voy a Ujú. eliminar todos estos cositos y vamos a pasar con el siguiente punto o con la siguiente zona para que identifiques esa partecita de ahí. Voy a volverle a cambiar el color a rojo. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, este puntico de acá. Le voy a cambiar el color, lo voy a colocar, creo que eso es un verde. Listo. Entonces, mira, el mercado acá, sin mirar acá más atrás, que seguramente debe tener alguna confluencia también, si te fijas acá, tiene reacción en esta zona, acá nuevamente, aquí nuevamente. En este caso fue resistencia, resistencia, en este caso ya fue soporte porque lo quebró y regresó a esa misma zona a retestear. Aquí nuevamente sirve como soporte. En este caso de acá se quedó un buen rato consolidado en esa zona antes de decidir su dirección acá a la baja. Y posterior a eso, si te fijas, después de que bajó e intentó subir nuevamente, tuvo reacción aquí y aquí. Listo, entonces ahí como puedes darte cuenta, nos funciona tanto de soporte como de resistencia. Y justamente ya en el mercado más actual se queda consolidando un buen tiempo acá, otro buen tiempo acá. Y adicional a eso, si te fijas, casualmente tuvo reacción en la actualidad en esa misma zona de ahí. ¿Y de dónde trazamos esa zona de ahí? Hace más de 20 años. Entonces, es para que tú te fijes que en el mercado todos los movimientos son cíclicos y todos los movimientos se repiten. Todas las zonas que ya ha utilizado antes el mercado seguramente las vaya a visitar. Entonces, es para que te hagas una idea de cómo estas zonitas que aparentemente tracé aleatoriamente, cómo nos sirven a nosotros para identificar o tener, digamos que alguna confluencia adicional
Y con eso tú puedes tener algún tipo de información adicional interesante para poder operar. Ahora vamos a ver la tercera zona, que es esta de acá, para que la mires cómo funciona también de bonito dentro del mercado. Listo, vamos a cambiarle igual, vamos a cambiarle color y listo, vamos a empezar desde acá. En este caso, acá inició como resistencia, acá funcionó como soporte y más adelante, ¿qué tenemos acá? Me sirvió de soporte acá, de resistencia acá, de resistencia acá, perdón, sí, de resistencia a resistencia, nuevamente acá de resistencia, hasta que se decidió romper acá. Y más atrás, mira, después de este último movimiento acá fue en el 2002. Y mira, recién regresó a esa zona en el 2002, en el 2022, perdón. Entonces, imagínate la cantidad de tiempo que tuvo que pasar para que volviera a esa zona. Pero, ¿cuál es la 10 ventaja años. de identificar estas zonitas de acá? Que nosotros en un futuro podemos saber aproximadamente a dónde puede llegar un movimiento en el futuro. Si te fijas, como en este punto último de acá, tuvo que pasar un montón de tiempo para que lo volviera a tocar. Mira, 20 años prácticamente para que regresara. Pero es por eso que es tan importante ver el gráfico en temporalidades grandes, porque tú puedes identificar patrones o el mercado te da algún tipo de información adicional que una persona que solamente se la pasa analizando tal vez en 4 horas o en una hora, nunca en la vida va a ver, literalmente. Entonces, son este tipo de cositas súper chéveres que nos da el mercado y que nosotros podemos, evidentemente, aprovechar para tener algún tipo, ya sea tan, bueno, no directamente de operación, porque la idea no es decir, ay, no está llegando a mi zona de soporte, vamos a comprar. No, hay que tener información muchísimo más profunda que eso, pero sí sirve para identificar zonas interesantes, ya sea o para tomar profit o para estar atentos para tal vez viendo unas confluencias adicionales, sí poder ingresar dentro del mercado. Y esto tú lo vas a ver absolutamente en todos los gráficos en Forex. Bueno, en Forex inclusive también en materias primas y demás. Es algo muy común, ¿vale? Pero Ujú. son esto. Recuerda, siempre que veas algún soporte, alguna resistencia, van a ser zonas donde el mercado eh, tiene algún tipo de reacción. ¿Listo? Acá me pasé nuevamente a la temporalidad mensual. Acá obviamente la información se ve muchísimo más clara, muchísimo más bonita, pero quiero que te fijes en una cosa. Déjame borrar estos circulitos de por acá. Chun, chun. Mira. A pesar de que estas líneas yo las comencé a trazar en temporalidad diaria para que se vieran un poquito más claras, si tú te fijas acá en temporalidad mensual, también se puede percibir claramente esos soportes y esas resistencias que en este caso van a ser key levels porque funcionan tanto como soporte como resistencia. Si tú te fijas, empezamos a analizar a partir de acá porque aquí no me daba información adicional. Pero fíjate que aún viendo el mercado desde por acá, ya me dejó la línea, acá atrás ya había tenido reacción el mercado en esta misma zona. Si te fijas, y esta zona de acá ni siquiera la habíamos mirado con detenimiento. Aquí arribita, si te fijas, ya había tenido reacción acá, al igual que en esta zonita de acá. Entonces, si tú te fijas, a lo largo del tiempo el mercado suele visitar las mismas zonas que ya visitó en el pasado. Si tú te fijas, tun, 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 y acá en gráfico tú puedes ver de manera más clara, por ejemplo, que se queda consolidando entre alguna zona puntual, pero como tú ya viste el gráfico en macro, ya sabes qué zonas probablemente el mercado va a ir a visitar. Entonces, si tú te fijas, tenemos toda esta información acá. Y si te fijas, en temporalidad mensual, a pesar de que las líneas las tracé en temporalidad diaria, me funcionan perfectamente y acá lo único que me hace es reconfirmar que efectivamente esas zonas que tracé fueron zonas donde efectivamente el mercado tuvo reacción.
Entonces, por ejemplo, acá si tú te fijas, pues, acá tuvo reacción y aquí aparentemente está intentando jalar nuevamente a la baja. Por ejemplo, si el mercado sigue efectivamente bajando acá y rompe esta zona de acá, ¿cuál crees tú que va a ser la siguiente zona que va a ir a visitar? Seguramente vaya a visitar esta zona de acá. ¿Por qué? Sencillamente porque el mercado anteriormente ya llegó a esa misma zona. O tranquilamente el mercado puede igual llegar acá, rebotar y ahí sí comenzar a subir y darnos la mamá de las compras, por ejemplo. Pero es así más o menos que tú tienes que comenzar a ver el gráfico y a ver el precio, porque si tú te fijas, a pesar de que soportes y resistencias es algo que enseñan en todo lado y que aparentemente es súper básico, no enseñan el trasfondo real que tiene desde las temporalidades más macro. Y como tú puedes ver acá, te puede dar un buen indicio de hasta dónde puede llegar un movimiento fuera de que estés utilizando tal vez o Fibonacci o otro tipo de herramientas, te ayuda bastante para tener noción de hacia dónde es la próxima zona que puede tocar el mercado. ¿Listo? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Pues sí, Dímelo. que me, que me cuesta, o sea, me cuesta reconocer lo que es el soporte y resistencia. Claro, no espero que que los veas de entrada porque no es así, Ya, pero como todo en este mundo de trading es cuestión de pura práctica. Te voy a hacer un ejercicio acá adicional. Vamos a ver esta cuestión en temporalidad menor. Voy a borrar todo esto, aunque tú ya viste más o menos. Si quieres, déjame, copio la imagen y te la mando por WhatsApp para que la tengas ahí, por si acaso, para que te guíes. Mientras carga esa cuestión, ah, tú, tú vas dímelo. en copiar imagen Sí, en la camarita y copiar imagen. y te copia la imagen tal y cual. Sí, O sea, te hace como una captura de pantalla. ajá. Ah, pues yo lo estaba haciendo de la otra manera porque intentaba hacer eso y, y no me aclaraba con ello. Ujú. Y mira, Vale, te muestra exactamente la parte del gráfico que tú colocaste ahí, por lo cual es súper chévere. Listo. Ahí ya te envié la imagen por si perfecto. acaso. Ahora sí, vamos a eliminar toda esta cuestión y nos vamos a ir a temporalidad de una hora. Normalmente el mercado suele repetir las zonas más grandes que tiene, pero no se te haga raro que dentro de las líneas que tracemos ahorita tengan confluencia o concuerden con las inmediatamente anteriores. Mira, el mercado solo me deja retroceder hasta acá, hasta enero de este año, no me deje regresar más, pero acá ya hay información interesante, suponiendo que el mercado de aquí atrás no existe, ¿vale? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una zona de soporte súper clara. ¿Por qué soporte? Porque el mercado intentó romperlo varias veces y no lo logró, rebotó, acá nuevamente intentó bajar, rebotó y pum, se fue al alza. Un soporte súper clarito en la parte de acá. Ahora, ¿dónde podemos identificar tal vez una resistencia? Mira, en esta zonita de acá tenemos tres puntos similares donde el mercado tuvo impedimento para subir. Vamos a ver si el gráfico más adelante efectivamente lo toma tal vez como soporte también para que sea realmente bueno. Y acá tenemos una subzona, si se le puede llamar así, que es en la zona de acá. Porque justamente en esta línea de acá, únicamente estoy viendo desde finales de febrero hasta mediados de mayo.
Fíjate que acá el mercado ya comenzó a llegar a la zona, acá rompió, pero no pudo, se devolvió y acá tocó, tocó, una vez que rompió acá, regresó a la misma zona y tocó hasta que finalmente cayó. Entonces, si te fijas, aquí me sirvió tanto de soporte como de resistencia. Acá en una hora, créeme que tú vas a poder identificar un montón de líneas adicionales, pero no necesariamente van a ser igual de buenas que las macro, ¿vale? Pero es interesante ver qué zonas te puede dar acá. Acá hay otra zona adicional, esta zonita de acá. ¿Por qué coloco exactamente esto? Acá el mercado recién estaba cayendo. Chévere. Acá me funcionó como soporte. El mercado rompió, chévere, regresó justamente a esa misma zona, retesteó, retesteó, acá igual, y si te fijas acá más adelante el mercado igual llegó a esa misma zona, chun, 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 antes de continuar con su ida hacia la siguiente zona. ¿Cuál fue la siguiente zona? La misma que ya habíamos trazado acá anteriormente y que acá para junio volvió a visitar. Entonces, si tú te fijas, estas zonitas que nosotros tenemos acá nos pueden de cierta manera nosotros ayudar a ver hasta dónde puede llegar un movimiento. Pero ten en cuenta que estos son principios demasiado básicos, por así decirlo, ¿listo? Pero es importante que los conozcas. ¿Listo? Posterior a eso, bueno, el mercado tocó acá, chévere, retesteó, luego subió, nuevamente en esta zona, nuevamente bajo acá, acá estuvo cerquita de esta zona y después acá, tun, tun, acá más abajito, visito nuevamente esa zona de abajo y si te fijas, acá ya estamos prácticamente en el precio actual. Si tú te fijas, esas lineecitas que trazamos, a pesar de que fue en temporalidad de una hora, igual me muestran zonas donde el mercado suele llegar y tener una reacción. Entonces, si tú te fijas, vas a poder encontrar soportes y resistencias en todas las temporalidades habidas y por haber. Pero esto únicamente te lo quería mostrar para que tuvieras noción de lo que te puedes encontrar tanto en temporalidades macro como en temporalidades micro. Sin embargo, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? Las temporalidades más grandes siempre son las que mandan la parada. O sea, siempre son las que debemos nosotros prestarle mayor atención. Porque si te fijas, todas esas lineecitas que te mostré en esa partecita de acá, si lo hubiéramos visto en macro, seguramente no me mostraba más que una o tal vez dos. Solo que me dio como algunas subzonas adicionales, pero siempre es mejor ver en temporalidad mensual o inclusive en diario, como tú viste, que igual aplicó perfectamente a lo que estaba haciendo en su escenario más macro, ¿listo? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿O todo claro? ¿Me escuchas, Aurora? Aurora, ¿me escuchas? Te estoy viendo mover los labios, pero no hablar. No te escucho. Listo. Ahí regreso a compartir pantalla. Avísame si ves acá. Sí, sí, perfecto. Listo. Entonces, cuéntame, ¿tienes dudas, preguntas, alguna cuestión adicional? Mm, lo que te decía, dentro de lo que es el soporte y resistencia, pues sí, efectivamente tengo bastante dudas y que supongo que me irán surgiendo preguntas conforme vaya haciendo las prácticas.
Eso sí, necesito, por lo que necesito bastante hacer práctica para poder, ah, lo que tú dices, para poder identificar el mercado. En efecto, pero mira, eso era lo que te quería enseñar el día de hoy. Como te puedes dar cuenta, es algo que aparentemente está súper trillado Pero, porque eso lo pero enseñan en todo lado. fíjate que así mismo como hemos estado mirando la tendencia y todo esto, eh, tanto como también me costó reconocer las temporalidades semanales como mensuales, también me está costando reconocer soporte y resistencia, lo que te digo. O sea, me irá surgiendo muchas preguntas, sí. Claro, es normal. Ahí el tema es, entre más practiques tú, mejor vas a poder Más interpretar rápido captaré. el gráfico. Sí, y eso que el euro dólar creo que es de los activos que tiene una estructura como más sencilla, porque ya viste que hay otros activos como el euro contra el dólar neozelandés, que es un poquito feo, no es tan claro. Entonces, si tú aprendes a analizar un gráfico como este, que es muchísimo más sencillo, tú tranquilamente puedes pasar a gráficos un poquito más complicados. Y de hecho, esto que nosotros hicimos acá en el euro dólar, o sea, normalmente se refleja un poco mejor en tema de Forex, pero, por ejemplo, si nosotros miramos tal vez algún activo diferente, no sé, miremos el SP 500. Bueno, este casi no me muestra información. ¿Ese pequeñito que es de Forex también o es de índice? O es un índice bursátil. No, pero Mm, estos paneles de acá no son. Déjame quito esto. Tenemos en índices. Este de acá. Este es el índice. Ahora, este, mira, me tiene información desde 1871. Pero mira, acá obviamente estos índices tienes que tener en cuenta que la naturaleza del activo es muy diferente a la de Forex, porque Forex normalmente, como estamos hablando de una divisa contra mm. otra nunca se va a ir de manera tan vertical como lo hace acá, que eso lo tienes que tener súper en cuenta. Pero, por ejemplo, nosotros mirando acá el Standard and Poor's 500, si te fijas, acá en el pasado, cerca de los 2000, seguramente cuando sucedió ese tema de las burbujas de .com, el mercado tuvo acá reacción a la baja fuerte, subió, luego bajó por la crisis del 2008 hasta que comenzó nuevamente a subir. Pero si tú te fijas en esta partecita del gráfico acá, se ve súper claro una resistencia y un soporte en la zona de acá. Si te fijas, el mercado tuvo dificultad de sobrepasar esa parte, regresó y luego a donde intentó subir nuevamente hacia esta misma zona donde había tenido reacción. Y posterior a eso bajó y bajó a dónde? A esta misma zona de acá. Posterior a eso, obviamente, como la naturaleza del activo es ir siempre al alza o mayormente al alza, el mercado no visitó nuevamente estas zonas de por acá y ya está demasiado lejos, evidentemente, para que lo hagan. Pero, ¿qué te quiero decir yo con esto? Por ejemplo, si se llega en algún momento más adelante que la economía de Estados Unidos tal vez entre en una crisis así demasiado aguda y que todo el mundo esté vendiendo estos índices, no se te haga raro que si llegara a estos niveles de hace 20 años, no se te haga raro que llegue justamente a la zona de acá o a la zona de acá, porque el mercado siempre suele repetir este tipo de ciclos. Ahora, fíjate por acá más adelantico, por ejemplo, acá hay otra información también que me puede generar el mercado. Acá obviamente, acá sí se ve muchísimo menos claro,
pero nosotros en esta partecita de acá teníamos un pequeño soporte. Solo lo voy a trazar acá Este para se, que... este se ha ido de una para arriba, ¿eh? Exacto, sí. Ten en cuenta que la naturaleza de todos los activos bursátiles, en este caso, llámese Nasdaq 100, el Dow Jones, el S&P 500, el IBEX 35, el DAX, o sea, todos esos manes fueron diseñados para que vayan al alza. Por ende, tú vas a ver movimientos así demasiado verticales, pero que en algún momento van a tener que regresar a esas zonas que dejaron con liquidez abierta. Entonces, si tú te fijas acá, por ejemplo, acá ya nos dejó lo que sería un pequeño soporte, el cual seguramente visite en algún momento de la historia más adelante, pero seguramente vayan a pasar tal vez hasta décadas antes de que pase eso, si es que seguimos todavía acá en el mundo, ¿no? Pero adicional a eso, Ujú, mira, fíjate que acá tenemos otra zonita donde el mercado tuvo una pequeña reacción acá, bajó y luego subió y regresó exactamente a la misma zona de ahí. ujú, Ahora, esto de acá no se ve tan fácil como en Forex, por ejemplo, pero son zonas donde seguramente el mercado, si sigue bajando acá, va a tener impedimento acá, y si rompe acá, se va a ir a la siguiente zona y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, esto tú lo vas a ver absolutamente en todos los activos. ¿De qué me sirve, por ejemplo, a mí analizar con soportes y resistencias o key levels en un activo como este? Acá no me muestra de manera tan probada, entre comillas, como si me lo mostró el euro dólar hace un rato, que una misma zona puede servir tanto de soporte como de resistencia. Por el contrario, acá este man lo que hizo medio reaccionar acá y después, ¡pum!, de una al alza. Para lo que sí me puede servir más adelante es decir, bueno, si el mercado llega a retroceder más adelante en medio tal vez de una crisis, yo ya sé dónde pueden ser mis zonas para tomar profit acá, acá, y si las cosas ya se van muy fuertes, hasta por acá abajo, ¿vale? Para eso es ujú. algo que te puede servir este tema de los key levels, para que tengas en cuenta. Y como te digo, eso tú lo vas a ver absolutamente en todos los activos. Déjame miramos. Miremos el oro, si quieres. Tu, Ujú. tu, tun. Hay algunos de estos que ya tengo rayados, vamos a ver. Este me da muy poquita información. Este creo que es el que tengo al otro lado. Ah, no mentiras. No, no, no. Wow, mira cómo está esto. Este mira, y este está desde 1835. Se mantuvo estable hasta que boom, 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 boom. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de Hasta, nosotros ver acá? Fíjate en esta parte, nosotros acá tenemos lo que sería una zona un poco grande, eso sí, de soporte y resistencia, que sería esta zona de por acá, aproximadamente. El precio, bueno, rompió, chévere, regresó, se quedó acá y después, ¡pum!, al alza. se fue para arriba. Ajá, posterior a eso, mira, acá me genera un tipo de resistencia en la parte de acá. ¿Y por qué la coloco acá y no más arriba? Porque esto fue nada más mecha y mecha y mecha y mecha. Y si te fijas, el mercado reaccionó acá con cuerpo de vela prácticamente en esa zona. Y recién, mira, esto estamos hablando de 1980 y recién hasta el 2006 volvió a tocar esa misma zona, pero lo hizo, se devolvió y luego sí la rompió de golpe y mira que acá sí cumple. ¿Dónde retesteó? Exactamente en la zona donde ya había reaccionado anteriormente acá e inclusive anteriormente acá. Y estamos hablando de prácticamente 30 años de diferencia. Entonces, a pesar de que puede hacer algo que aparentemente sea muy simple en el tema de trading, nos puede dar a nosotros información valiosa hasta cierto punto de hacia dónde puede ir un retroceso, por ejemplo. Ahora, fíjate algo adicional por acá.
En esta partecita de acá, el mercado no estaba logrando sobrepasar. Tranquilamente yo te podría decir que acá hay una resistencia, pero si te fijas, a pesar de que el mercado estuvo por acá cerquita, únicamente fue esta zona de acá y después el man siguió de largo. Y acá estamos hablando del 2008 aproximadamente, cuando tuvimos la crisis, hasta que comenzó a subir. Luego, en el 2016, bajó a esa zona que anteriormente ya había visitado y después, al alza. Si tú te fijas en este momento, acá nos encontramos en otra zona de resistencia que no ha podido romper todavía, pero pues ahorita con todas las cosas que están pasando a nivel fundamental, seguramente rompa esa cuestión y llegue por ahí a las 2300 más adelante. Pero de momento Ujú, estamos en esta resistencia de acá. Y si tú te fijas, bueno, esto es algo más chiquito y no me gusta trazar tantas líneas en estos activos, pero acá tendríamos otra chiquitita. ¿Por qué? Me reaccionó acá, me reaccionó acá, acá nuevamente y acá se la pasó retesteando, si te fijas, con bastantes velas chiquititas. Bajó acá, reaccionó, nuevamente bajó a esa misma zona y ¡pum! Al alza. Entonces, si tú te fijas, estas zonas se repiten y se repiten a lo largo de los años. El tema con el oro es que como es un activo refugio, difícilmente lo vayamos a ver nuevamente en precios de 1000 o de $700. Creo que es muy complicado. Pero, por ejemplo, si el mercado me rompe estas dos zonas de acá, bueno, específicamente esta zona de acá, yo sé tranquilamente que si el mercado lo hace, va a romper, me va a hacer algún tipo de estructura rara por ahí, ¿y a dónde va a regresar? Seguramente regrese a esta misma zona de acá, donde ya tuvo resistencia, y me genere el siguiente movimiento al alza. Entonces, para esto es algo que a mí sí me pueden servir estos soportes y resistencias o key levels. En este caso, esto es únicamente una resistencia porque no ha quebrado ni ha tenido un retroceso acá para utilizarlo como soporte, ¿vale? Entonces, de momento, esto ujú. únicamente es una resistencia, pero no se te haga raro y acuérdate de este escenario que más adelante, cuando el mercado rompa acá, vas a ver que el mercado muy seguramente retrocede a esta zona de acá o inclusive a la de acá y después siga con su movimiento al alza. Entonces, así más o menos es que tú vas a ver dentro del mercado toda todos estos movimientos que me genera, que a pesar de que, como te comento, soportes y resistencias es algo que está súper trillado en todo lado, pero la gente no sabe utilizarlos o no sabe por lo menos cuál es la utilidad real, porque si de trazar líneas se tratara, yo te puedo llenar acá el gráfico de líneas y no me pueden decir nada al final del día. Entonces, es Exacto. importante también saber exactamente dónde están y cómo las puedo yo utilizar en un futuro cercano, que eso es lo más importante. Pero de momento es básicamente eso lo que te quería enseñar el día de hoy. Pero te repito, enfócate en un primer momento en Forex, porque si Ujú. te pones a analizar índices y esa cuestión, ya viste que el No, panorama no, es no, no. muy diferente. Lo primero es, voy a escoger una cosa que es Forex y yo creo que voy a escoger una de los pares que es el oro y los pares que me has mandado de deberes esta semana. Ujú. Sí, Dos, después dos o de tres este, pares. ujú, sí, 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 como máximo. Ahorita, bueno, este de acá ya lo analizamos todo bien, pero el siguiente que puede tener una estructura relativamente sencilla de analizar es la libra esterlina contra el dólar estadounidense, para que puedas mirar ese y acuérdate, fíjate no solamente acá en la grabación cuando ya te la pongo en YouTube, sino también Ujú. cuando vayas a ver la libra, fíjate también en la imagen que te Ya, pedí en el chat para que te guíes más o menos cómo debes comenzar
analizar esa parte y sobre todo cómo los puedes estar utilizando, que eso es lo más importante, que no sean solamente una línea más en el gráfico, que como te digo, esto es algo tal vez de lo más básico, de lo básico, de lo básico, pero igual es bueno que Pero sepa realmente todo cómo se ayuda. usa. Ajá, porque normalmente en las academias lo que hacen enseñarte es que si encuentras una zona de soporte, ya tienes que meterles los lotes y toda esa cuestión y no es tan así. Eso es únicamente algo Ya, muy adicional, pero la utilidad real es ver, por ejemplo, hasta dónde puede llegar un movimiento, porque acuérdate que acá el mercado lo que hace es romper máximos y mínimos. El mercado no hace nada ujú, más que eso. Entonces, para eso es que vamos a utilizar verdaderamente los soportes y resistencias en este caso. ¿Listo? No sé si perfecto. tengas alguna duda, alguna pregunta adicional. Por el momento no. Listo, listo, buenísimo. Entonces vamos a dejar hasta acá. Dame, paro la grabación.